Ahora nos metemos con la actualidad más fuerte. Presento un poco a la mesa. Estimado Carlos Pérez, bienvenido, buenas noches. Hola José, ¿cómo estás? Vamos a analizar un poco de las campañas, estas campañas a nivel creatividad y también un poco qué significa la corrupción contigo. ¿Cómo ves esto de billetes? ¿Qué simboliza eso? Estimado Gustavo Carabajal. Hola, buenas noches José. Expectativa por la indagatoria del contador Walter Pasco, detenido por el escándalo de la Rosadita en Chaco. Bueno, nos vas a contar ahora todo con información de último momento. Fede Águila, buenas noches. Hola, ¿Por dónde venimos? Buenas noches. Bueno, tenemos campaña en la ciudad de Buenos Aires, obviamente, muchos otros temas con lo que dejó Milei en su visita al Vaticano. Alfredo Sainz, ¿por dónde viene usted? Vamos a hablar un poquito de la inflación del mes de abril, que termina en 2 días, la esperanza del gobierno que sea un escalón más abajo de marzo. Federico Domínguez es consultor financiero. Todos hablamos acá de carry trade en TV Pública, explican cómo hacer el carry trade. ¿Nos vas a explicar un poco por supuesto qué es lo que está ocurriendo hoy por hoy en este contexto, ¿no? Pero antes veamos qué fue lo que pasó en Chaco. Mostremos cuáles son las imágenes de lo que ocurrió en Chaco como un símbolo de corrupción. Mostra las imágenes, dale. Ahí estamos viendo, ¿qué es lo que estamos viendo, Caraba? Así era detenido, después que se presentó en la Gendarmería de Resistencia Chaco, Walter Pasco. Este personaje, según el fiscal federal Patricio Sabadini, es un engranaje clave en lo que se conoció como el escándalo de la Rosadita de Chaco, que es, según la Justicia Federal de Chaco, una organización, una estructura montada para desviar fondos que estaban destinados, mejor dicho, a lo que era la obras sociales, realización de proyectos de agricultura familiar y economía popular. Y en realidad él era el contador de líderes piqueteros y también tenía clientes privados. Uno de ellos, un carnicero. Y este carnicero es el que denuncia que le usaron la clave fiscal para crear empresas y facturas y de esa forma crear crédito fiscal ficticio, evasión de impuestos, pero además, lo importante, gastos de compras de materiales, de construcciones, que debían rendir las organizaciones piqueteras cuyo contador era este personaje. Walter Pasco, así Pasco se llama. con K. Pasco con K, que eso lo hace distinto como para no olvidarnos muy de tituleros nuestros. Cuando vemos, Carlos, vos que sos especialista en comunicación y en creatividad y todo lo que tiene que ver con romper moldes, vemos billetes, fajos, dólares, independientemente de la causa en cuestión. ¿Qué genera a la audiencia? ¿Qué le genera al que ve eso? Me temo que... No sé si es más de lo mismo, pero el gran impacto que se produjo hace unos años ahora se está confirmando nuevamente, ¿no? Creo que nosotros ya tenemos como incorporado la idea de que hay un submundo en el cual corre constantemente esto, ¿no? Y que de vez en cuando salta. Probablemente habría que ver qué sucede específicamente en la provincia y cuánto impacto tiene en la provincia. ¿Qué es la Rosadita de Chaco, Fede? Te cuento, José, para agregarle a esto, el próximo domingo hay elecciones en Chaco, elecciones legislativas provinciales, donde se enfrentan los candidatos del legislador Cedero, que es radical, que va aliado con los libertarios, y se enfrenta a los candidatos de Jorge Capitanich, el gobernador que estuvo durante muchos años en Chaco. Bueno, esto se da en ese marco. Esta semana va a haber también, José, un debate entre los candidatos. Obviamente este tema está con mucha ebullición en Chaco y será seguramente uno de los temas principales, sobre todo teniendo en cuenta que hace 2 años atrás, cuando fue la elección a gobernador, también había estallado el tema de Merenciano Sena, ¿te acordás, José? Lo cual tuvo también impacto en las elecciones, primero en las PASO y después en las generales. Así que esto se da en ese marco, una causa policial que obviamente en lo político impacta y mucho, y el domingo veremos los resultados. Bueno, y eso en un contexto en el cual hay menores, Caraba, en el contexto... Es impresionante cómo impacta, como decía Federico, lo judicial en lo político. ¿Por qué? Porque acá es imposible despegar de este escándalo a Jorge Milton Capitanich, que es uno de los candidatos en las elecciones que se van a hacer el fin de semana. ¿Por qué Jorge Milton Capitanich? Porque era el gobernador de Chaco cuando en 2021 se creó el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, que estaba presidido por Mario Andión. Mario Andión es un personaje que aparece en varias fotos con Capitanich, pero además, ¿quién trabajaba como directora en ese Instituto de Economía Popular y Agricultura Familiar? María José Reynó.
María José Reynó es la esposa de Fernando Ayala. Fernando Ayala y Reynó fueron detenidos el jueves pasado. Reynó, cuando la detuvieron, tenía una remera negra con la inscripción Coqui Gobernador. Coqui por Jorge Coqui, Capitanich. Sí, Capitanich. Y lo que aparece después en escena es este señor Walter Pasco, contador supuestamente de Fernando Ayala, de María José Reynó, que además ellos dos son líderes piqueteros que están vinculados con Ramón Tito López, heredero de Emerenciano Sena. Pero acá estamos hablando de mucha plata. El Instituto de Economía, de Agricultura Familiar y Economía Popular se creó durante la gobernación de Capitanich en 2021. Miren cómo, y esto lo enlazo con lo que marcaba Carlos recién, cómo se arma una estructura para la corrupción. Se crea en 2021 y lo clausuran o lo cierran en 2024 cuando la auditora Clea Ávila, puesta por el recientemente elegido gobernador Esdero, empieza a hacer una revisión de cuentas y encuentra que la mayoría de las obras prometidas con el giro de fondo, estamos hablando 13.000 millones de pesos en un año, sí, no se habían concretado. Directamente, no se habían concretado. El 90% nada más. Entonces, aquellas obras que se concretaron también estaban flojas de papeles y empiezan a seguir la punta del ovillo de las facturas y por eso llegan a Pasco. Y la respuesta, perdón, José, sí, una respuesta del PJ chaqueño estos días, el viernes, donde hablan de noticias falsas. Obviamente hubo un comunicado que fue por ahí del PJ provincial que maneja claramente Jorge Capitanich, desligándose de esto, no respondiendo nada más que eso. Recordemos que el video es del 2023. La época de falsas, noticias falsas, redes sociales, todo mezclado. Como siempre, Carlos, no te estoy poniendo puntualmente en este caso, sino más en la interpretación del momento. Digo, un político diciendo que es falso, algo local, con este tipo de situaciones. ¿Cómo interpela eso también a las audiencias? No, primero creo que la credibilidad del político diciendo que es falso es bastante poco creíble, justamente, ¿no? Valga la redundancia. Después creo que las audiencias, insisto, me parece que hay como una validación de lo que ya ellos saben que está ocurriendo. Insisto con esta idea del submundo en donde corre esta idea de dinero, fajos, cajas fuertes, bolsos, ¿no? El físico. Mostrar las imágenes de los símbolos de la corrupción y le voy a preguntar después a Federico cómo es la trazabilidad del dinero dentro del mundo financiero formal, ¿no? Hablábamos por un lado de Milagro Sala. Históricamente, ¿quién es Milagro Sala? Bueno, dirigente social de Jujuy, que está presa ya desde hace mucho tiempo. También le han saltado escándalos similares que hemos visto también con fajos de plata en su momento. Y obviamente que este es un tema que vuelve a traer en una previa a una elección un tema muy sensible, que es el de contar plata. En este caso, que es para movimientos sociales, para los sectores más necesitados de la sociedad. Esa es la idea, ¿no? La idea cuando algo queda explícito, por eso surgen los nombres. La idea de la rosadita que nos lleva inmediatamente y nos remonta a Jorge Lanata en su momento con una investigación que hizo. Y también otra cuestión que es la documentación, Caraba, la documentación que tiene que ver con el caso de actualidad que estamos viendo ahora, donde se combinan imágenes nuestras del pasado. Ahí vemos los conventos, por ejemplo, de José López. ¿Qué es esta documentación? Esta documentación que tenemos acá para mostrarles es todo lo que está pendiente de rendición en el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular. Y están también las distintas cooperativas, muchas de ellas manejadas por Fernando Ayala, a las cuales le giraron los montos de dinero. Pero ¿qué pasa? Todo ese dinero tiene que... Cuando alguien recibe, en este caso todo ese listado de cooperativas, dinero, tiene que también rendir cuentas de en qué lo gastó. Tenés que hacer, o sea, la trazabilidad para que quienes nos miran de estos números es no solo a dónde va la plata, que es el intermediario en este caso, sí, sino hacia dónde va, cómo lo gasta. El intermediario tiene que demostrar cómo lo gasta. Y en eso entra Pasco, el contador, que aparentemente era el que se dedicaba a juntar o a buscar y a confeccionar las facturas en esta usina de facturas
para justificar gastos sobre obras que nunca se hicieron. Que nunca se hicieron. La trazabilidad del dinero, Sí. ¿no? En el mercado formal, que es en el cual vos te desempeñas. ¿Cuán simple es? A ver, lo primero es cuando ingresa dinero al sistema financiero, los bancos tienen una obligatoriedad de que eso coincida con el perfil patrimonial del cliente, transaccional del cliente y con sus operaciones habituales. Cuando empieza a haber operaciones que salen de ese perfil, son operaciones sospechosas que se tienen que reportar a la UIF. Y todo lo que está dentro del sistema formal queda totalmente registrado. Por lo tanto, son operaciones fáciles de poder seguir y dar una trazabilidad. Más esto que decías vos, Gus, que es que están las instituciones. Mostremos la documentación, Alfredo. Hablamos de Chaco, que es una de las provincias, junto con Formosa, más pobres de la Argentina. Sí, te digo, no lo llamativo, lo doloroso que cuando ves estas denuncias, claro que estamos hablando no en cualquier provincia argentina, sino todo el noroeste, el nordeste argentino, son zonas más golpeadas económicamente, no es de este gobierno, sino es bien atrasado, y que en el tema del consumo, la economía, también muy marcados por la economía en negro, esa idea de lo obsceno que a veces resulta ver efectivo, también se explica que es contrapartida, que es una economía con altísimos niveles de informalidad. Vamos a volver a esto que en realidad tiene muy poco de paz, porque estamos hablando de lo peor de lo territorial, ¿no? Pero también hubo algo que fue muy emotivo este fin de semana y vamos a conectar con Nacho Damonte. Nacho Damonte, ustedes saben que está en Roma, es el enviado especial de La Nación Más, junto con Elisabetta Piqué, junto con Luisa Corradini, junto con Iván Ruiz. Han hecho una cobertura excepcional este fin de semana que está en